¿Qué tal amigos de Billete con Ñeque? Estamos nuevamente en un nuevo episodio en nuestro podcast, que hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de entrar a este tema, quiero invitarles a que me sigan en mis redes sociales. Recuerden, Alex Rosero F, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify, que reproducimos siempre los podcasts para tener una retroalimentación de las cosas que vamos hablando. Hoy estamos con Santiago y con Juan, expertos en temas de derecho como tal, en el tema de constitucionalidad sobre todo, y vamos a abordar un tema muy importante que es sobre las personas con discapacidad, que tienen sus beneficios, que están dentro de la ley al vivir en una sociedad y que deberíamos tratar de que esta sociedad sea equitativa. También hay ciertos parámetros o aristas que se maneja para este grupo de personas vulnerables como tal. Un gusto saludarles, Santiago, Juan, qué gusto tenerles aquí en este podcast. Antes de entrar un poco en materia, quisiera que me cuenten o que me relaten sobre su experticia laboral, a qué se dedican, cómo empezó este gusto por el derecho como tal. ¿Ya? Listo. Primeramente un saludo, gracias por la invitación a tu podcast, a tu programa. Estamos agradecidos por la invitación a Legal Vanguard, que es nuestra oficina jurídica. Así nos conocemos. Y pues, ¿cómo comenzó el gusto del derecho? Pues estaba en el colegio, yo no sabía qué estudiar, en realidad, en la universidad. Y justo me hicieron una prueba en el colegio que yo estaba para ver a qué rama soy apto. Entonces me salió la rama de los estudios sociales. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en la Academia Victoria, en la Academia Bilingüe La Victoria, en Ibarra. Entonces ahí me hicieron el tema de esta prueba de test para ver qué carrera soy apto para estudiar, y pues me salió el área social, me salió comunicación o derecho. Entonces dije, voy a ir por derecho porque mi padrino, bueno, él es juez de la Corte Provincial del Carchi, ya había ese acercamiento, ya la había visitado. O sea, ya había un tema familiar también ahí. De temas de derecho. Entonces yo opté por la carrera y bueno, en los primeros semestres ya me entró el gusto, después me gustó la carrera, me apasionó bastante el tema constitucional. Yo soy especialista en Derecho Constitucional, saqué mi especialidad en temas constitucionales. En la oficina yo manejo todo lo que se trata de acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información, todo lo que tenga que ver con proteger y hacer prevalecer los derechos de las personas. Ese es mi fuerte en la oficina y eso es lo que yo me especialicé, en lo que yo me encargo dentro de nuestro bufete jurídico. Qué chévere, Juan. ¿Y tú, Santiago? ¿Cómo nació ese gusto del derecho? ¿Cuál es tu experiencia laboral en este ámbito? Ya, bueno, primeramente, como mencionó Juan, muchas gracias por habernos invitado aquí. Es chévere estar aquí y compartir todos estos temas, ¿no? En base cómo se llega o cómo llego a ser abogado, yo creo que más es por el ámbito de la necesidad una y de la suerte, y de la otra yo creo que el gusto, y todos los estudiantes de derecho siempre van a ver que dentro de la universidad es una cosa y de la práctica yo creo que en todas las carreras también es así, ¿no? Dentro de la teoría es una cosa y dentro de la práctica es otra cosa muy diferente. Pero dentro de todo esto, o sea, como que me nació la necesidad de ayudar a la gente, de ver todo este tema de derechos, de ver todo este tema de vulneraciones, todo eso, y eso como que me inspiró. Y también como dentro de la familia no existe abogados, y yo soy el primero, entonces dentro de ese punto como que también fue un plus para mí, ¿no? O sea, de cómo llegar ahí. De poder empezar. Sí, bueno, exacto. yo también les comento un poco de mi trayectoria, ¿no? Yo soy contador de formación, de carrera como tal, pero yo vi la necesidad de estudiar derecho, justamente por este tema, de poder defender el derecho a las personas. Y bueno, ya estoy en el último semestre, volví a retomar mis estudios y es una carrera bastante linda, bastante apropiada para el medio como tal, porque sigue evolucionando, sigue innovando. Y este podcast se dedica especialmente a enseñar a los emprendedores a seguir adelante. Pero como dije al principio, nosotros vivimos en una sociedad donde estamos involucrados con más personas, vivimos en comunidad con personas de diferentes
ideologías, pensamientos y está también el tema de la discapacidad, que es lo que vamos a topar el día de hoy. Exacto. Y dentro de eso, ¿cómo aborda el tema de la discapacidad en el tema del constitucional? ¿Cómo hay esos derechos para este grupo de personas? Ya. Dentro de, bueno, de lo principal de cómo aborda el tema de la constitucionalidad con el tema de las personas con discapacidad, va del lado de que es un fuerte de la Constitución donde las personas con discapacidad de por sí son parte de, de todo lo que abarca como protección del Estado. Es decir, lo que más atrae al Estado en proteger, como por ejemplo las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y en sí otro catálogo más de todo lo que nos abarca en la Constitución. Pero en base de esto, lo que busca es, o lo que narra es, específicamente, es cambiar un poco de lo que el mundo o las personas o la sociedad ha visto a las personas con discapacidad, que en la actualidad el término jurídico es persona con discapacidad. Antes del siglo XIX de por sí las personas con discapacidad se veían mal vistas o tal vez les decían que tiene una malicia o tal vez nacieron con algún mal, porque la sociedad no entendía que el ser humano tiene primero diferentes discapacidades, mejor dicho, de diferentes capacidades. Pero en la cual cuando en esta época creo que se era visto de esta manera, pero en la actualidad como que se ha venido reformando, hasta llegar ya a tener de por sí leyes específicas para las personas con discapacidad. Sí, justo tú topaste un tema bastante interesante que es el antes, ¿no? El antes y el ahora. Exacto. Y como tú dices, antes era incluso un motivo de vergüenza, o sea, las Exacto. personas se escondían, la misma familia les discriminaba. Y qué bueno que ahora el Estado tome cartas sobre el asunto. Y claro que esto es una lucha, ¿no? Como tú dices, son grupos vulnerables, están los adolescentes, adulto mayor, pero en sí hoy nos enfocamos en el tema de los discapacitados como tal o capacidades diferentes, pero ellos también forman parte de nuestra sociedad, ellos también están con nosotros. Exacto. Y tienen los mismos derechos que nosotros, pero sin embargo, por culpa tal vez de la sociedad o de tal vez no tener la información adecuada, es donde nacen estas leyes para poder también prevalecer ciertos puntos en este tema, ¿no es cierto? Exacto, sí, dentro de este ámbito, sí. Es decir, algo que toma mucho a consideración, que en la actualidad, a pesar de ya tenemos una constitución muy específica, donde a las personas con discapacidad se les mete dentro del grupo de atención prioritaria. A pesar de eso, siguen siendo vulnerados, a pesar de tener ya reglas específicas. La Ley Orgánica de Discapacidades también lo dice, y el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades también lo menciona. Y cachas, dentro de ese punto, uno se va a buscar trabajo y ya le ven, no sé, que la cédula que tiene algo, es como que ya le ven un PER. Y es decir, de lo que antes pensábamos a lo que estamos ahora, es como que se ha logrado un poco todavía, porque más le falta, no sé si es un poco más a las personas de tener un conocimiento, mejor dicho, no el conocimiento, tienen el conocimiento, pero más la práctica de esto hacia las personas con discapacidad. Porque dentro de este punto se tiene que tomar en consideración que en la actualidad todas las personas con discapacidad tienen sus fuertes y tienen sus beneficios en muchos aspectos que los demás ciudadanos no los tenemos. Pero a veces los demás ciudadanos no respetamos eso. Es como, por ejemplo, el hecho de tener el logo en los carros todavía de que está una persona en silla de ruedas, ese loguito azul. Y cuando mismo la ley de orgánica de discapacidad nos dice que existen más tipos de discapacidades, ya es una vulneración, pues, o sea, y dentro de este punto y también, porque te ven bien, porque estás bien, y a pesar de que tengas una discapacidad, como por ejemplo la psicosocial o la intelectual, que para eso también tenemos grados de porcentajes, ¿no? de eso. Entonces, dentro de ese ámbito, ver todas estas cosas es como que ya sabemos, o sea, para qué está, por qué está y para qué sirve, y que siga existiendo todas estas vulneraciones, es como que también, en lo personal, a mí sí me molesta bastante. Algo que me molesta a mí y lo que tú topas también es cuando las personas que tenemos, se podría decir, la facilidad de poder
no sé, caminar o otro tema diferente a las personas con discapacidad. Aún así, nosotros a veces abusamos o no tenemos ese sentido de la sociedad en la que vivimos. Exacto. Porque, por ejemplo, eso te digo, lo que más me molesta a mí, las personas que van y se estacionan en puntos que son exclusivamente para discapacitados, que por el apuro, que muchas veces, o sea, por más carros que haya, que no haya estacionamiento, hay una persona que está siendo también vulnerada y que necesita ese espacio. Por algo se fijó y se puso eso. Exacto. Entonces, también creo que, y aquí te hago una pregunta, bueno, mi pensar, ¿no? Es de que no es solamente las leyes, sino que también es nuestra cultura como Exacto. sociedad. Aquí me nace esa pregunta, o sea, ¿tú crees necesarias las leyes o mejor crear una escuela donde te vaya educando a concientizarte de que también existen este grupo de personas en la sociedad? Ya. Yo creo que es muy importante la concientización hacia la sociedad y el respaldo o como fuerte, como candado para asegurar esto son las leyes como tal. Pero si seguimos con el estigma de que una persona con discapacidad no puede hacer esto o no puede hacer esto otro, no vamos a ir a ningún lado. Por eso dentro de ese ámbito siempre va a ser la sociedad, siempre el cambio de toda ley. Entonces, al menos en las personas con discapacidad, influye mucho esto, ¿no? Influye mucho esto. Y también dentro de este ámbito, porque nosotros estamos en el meollo de todo esto o en el asunto principal de esto, si nos molesta, porque ya tenemos leyes ya. Lo que nos falta es la concientización como tal. Por eso dentro de este ámbito, yo especial, sí estoy en contra de que las personas tengan a veces unas malas prácticas con las personas con discapacidad que indirectamente ellos no están viendo que se está llegando a una vulneración de derechos de una persona con discapacidad o no tienen conocimiento de que este tipo de personas están dentro de los grupos de atención prioritaria de la Constitución del Ecuador. Entonces, eso sería lo que yo te podría decir. De por sí, con Juanito, de por sí siempre estamos al pendiente primero en la Constitución y en base también a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Claro, dentro de estos ámbitos también está el tema del derecho laboral. ¿Cómo vulneran los derechos en las empresas, tal vez a las personas que tienen discapacidad? No sé si tú nos puedes ahí indicar. Juanito, tal vez conoces tú un caso en específico que hayas defendido, que se haya dado, que nos puedas compartir el día de hoy. Claro, bueno, a ver, el tema laboral de las personas con discapacidad, la Constitución, bueno, hacer un retroceso y manifestar cómo se le reconoce a ellos como grupo de atención prioritaria. Recordemos que nosotros teníamos una Constitución de 1998 que solo era una carta política, no era ley, solo era una carta para regir y estructurar cómo se va a gobernar el Estado. Entonces llegamos a esta Constitución del 2008, que es una Constitución bastante garantista. Entonces ahí, ¿qué hicieron los constituyentes? Dijeron, bueno, hay grupos de atención prioritaria, ¿no? Grupos que se les ha visto que existen vulneraciones a lo largo de la historia, como las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas. Entonces dijeron, ellos les vamos a dar una preferencia, les vamos a reconocer en la Constitución un capítulo solo para las personas de grupos de atención prioritaria. Y ahí entra todo esto de los derechos constitucionales, que ya se le reconoce ya los derechos con discapacidad, los derechos a las personas con discapacidad, se les reconoce y se les pone de suma importancia. Es ahí que ya comienzan a generarse las leyes laborales, a decir que todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores tendrán que tener el 4% de sus empleados que sean una persona con discapacidad, y en raíz a la Constitución, que es la norma máxima que rige al Estado ecuatoriano. Entonces de ahí se generan las otras leyes, respetando esto y protegiendo y efectivizando los derechos de las personas, y se comienza con esto. Y en temas laborales, pues hay empresas que sí abusan de las personas con discapacidad, es decir, les tienen ahí pero les pagan menos, no les pagan lo justo, les hacen pasar como que les pagan un sueldo básico, pero en realidad les dan la mitad. Y la gente... Perdón que te corte ahí, o sea, a pesar de que el Estado le garantiza a la empresa un derecho por el tal de haber contratado a una persona con discapacidad, la empresa como tal también abusa de la persona con discapacidad, porque muchas veces no puede cumplir las mismas funciones que otra persona. Entonces, ahí hay...
o sea, no es tampoco una ventaja, sino más bien hay un abuso por parte del empleador en este caso. Claro, hay un abuso de parte del empleador. El empleador lo único que hacen como empresas es, bueno, el Estado me puso una ley que si tengo más de 25 trabajadores tengo que tener una persona con discapacidad. Entonces, para yo no ser sancionado, les contrato, pero no les cubro las necesidades. La Constitución de la República nos habla que siempre debe de haber una igualdad formal y material entre todos, sin discriminación a ninguna persona, y en especial a los grupos de atención prioritaria. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Hacen una discriminación material, no formal, porque están cumpliendo lo que dice la ley, pero están haciendo el tema material, es decir, no están efectivizando el derecho, le están, como decir, segregando, diciéndole, a ver, usted tiene discapacidad, bueno, déme limpiando, pero le voy a hacer que le pago el sueldo básico, todo, pero en realidad le voy a dar la mitad. Y es así, la gente con discapacidad no encuentra trabajo y por la necesidad muchas veces aceptan este tipo de contratos. ¿Y tú tienes algún caso que hayas defendido en este ámbito? Tuve un caso constitucional de una acción de protección que se presentó en la provincia del Carchi, de una persona que tenía discapacidad y trabajaba dentro de una institución pública. Entonces esta persona fue removida de su empleo porque tenía un nombramiento provisional. Entonces nunca hubo el concurso y porque era una persona con discapacidad que no podía trasladarse de un lugar a otro y para este trabajo necesitaban una persona que se traslade de una forma más rápida, entonces le segregaban a él y le dijeron, no, aquí se acaba su nombramiento y pusieron otra persona, pero vulneraron todo el proceso que establece las leyes y no se dan cuenta que cuando se le vulnera un derecho a una persona de los grupos de atención prioritaria existe una doble vulneración de derechos, se llama doble vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si ya me vulneran mi derecho, ¿no es cierto? Ejemplo, me vulneran a mí, yo no tengo discapacidad, no soy grupo de atención prioritaria, me vulneran mi derecho, solo me estarían vulnerando un derecho, una vulneración, pero al ser parte del grupo de atención prioritaria que reconoce la Constitución, existe una doble vulneración a los derechos constitucionales, porque además de que me vulneran mi derecho, soy parte de este grupo de atención prioritaria, y la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que cuando se trate de la vulneración a grupos de atención prioritaria, existe esta doble vulneración y que se debe de proteger con más medidas afirmativas de protección por parte del Estado o por parte de la persona que haya vulnerado este derecho. Ahí es un poco contradictorio, ¿no? Al ser un funcionario público y que siendo que el Estado protege a los derechos del trabajador y más sobre todo en el tema de discapacidad, al ser un grupo vulnerable, que ellos mismos te vulneren los derechos, ahí caemos nuevamente a lo que estábamos hablando con Santiago, es el tema de la sociedad también. Porque vienen a veces funcionarios, les cambian, vienen directores de ciertas entidades o entes como tal, y ellos son los que toman esas decisiones de cambiar, piden al departamento de talento humano, cambien de tal sitio a tal trabajador, y no solamente a los grupos de discapacidad, esto también pasa con personas que se trabaja, que han trabajado en el sector público, y ahí es donde, por ejemplo, el talento humano también, el temor de perder su trabajo, hace caso y cometen estos errores. ¿Qué podríamos nosotros tal vez tratar en estos puntos para que no se vuelvan a dar estos temas? El tema en el ámbito de las empresas públicas, ministerios, todo lo que sea el ámbito público, pues ellos se manejan todo mediante el reglamento de la LOCEP. O sea, obviamente talento humano sabe cómo manejar las situaciones. Lo que pasa es que el tema de ellos, cuando llega un nuevo funcionario, como tú dices, un nuevo director, y dice, no, esta persona no me sirve, llamo a talento humano, cámbieme, y a veces llegan sin el desconocimiento, o sea, con el desconocimiento de, primero, de la ley, y segundo, de que las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas, adultos mayores que sigan ahí, tienen esa protección constitucional que les da, tienen ese desconocimiento, y ellos dicen, no, como yo soy el jefe, va señorita de talento humano, el señor de talento humano, haciendo el cambio, el traspaso de funciones, el traslado a otra entidad pública. Y tuve un caso también de una señora que tenía un hijito con discapacidad intelectual del 80%, y el hijito necesitaba que la mamá esté ahí, y la mamá era su única compañía del niño. Y hubo un acto administrativo en el cual a ella le trasladan, le cambian de puesto, o sea, le cambian a otro sitio, a otra institución. Entonces, también
por proteger los derechos tanto del menor, que es una persona con discapacidad, porque es obvio que va a necesitar que la mamá esté ahí, también se plantea una acción de protección, y en esta acción de protección lo que mandaron es a restituirle a su lugar de trabajo, y también mandaron medidas sancionatorias internas en contra de los funcionarios que aplicaron esta situación, porque en verdad el menor le mandaron de ciudad a ciudad, y el menor necesitaba de la mamá. Claro, y es increíble el no tener un poco también de empatía con la persona. Yo entiendo, tal vez la necesidad institucional, necesitan un trabajador, pero buscar a otras personas habiendo más funcionarios en el que sí pueda movilizarse y que acepte la condición de moverse, porque el hecho de cambiarse también puede darse un tema de despido intempestivo y temas así. Entonces, ahora, enfocándonos un poco al podcast como tal, que nosotros tratamos de impulsar el emprendimiento a las personas, a las diferentes personas que quieren ser emprendedores. ¿Qué beneficios tienen las personas con discapacidad para poder emprender dentro de nuestro país? ¿Qué beneficios tienen? Pues bueno, como te decía, el Estado tiene que crear acciones afirmativas con las personas con discapacidad. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son actos, leyes, procesos que crean para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, desde el tema del emprendimiento que tú nos manifiestas, pues el Estado sí, en verdad, a las personas con discapacidad les da más garantías para acceder a un crédito del banco estatal, el Ban Ecuador, tienen más garantías para acceder a esto, más accesibilidad, también el tema de los impuestos, también ellos también, hay ahí un reglamento, son exentos de pagar impuestos y todo este tipo de situaciones, pero en el tema público. Ahora, si nos vamos a un tema privado, una persona con discapacidad que quiere emprender, que va al privado y busca ayuda, es muy difícil. Las entidades privadas no quieren ayudar a las personas con discapacidad. A las personas que tienen discapacidad ni siquiera les quieren dar un crédito, ni siquiera les quieren acceder. Son pocas las instituciones que ayudan a las personas con discapacidad, las instituciones privadas, a ayudarles a crecer en su emprendimiento. Tú tomas este tema también de que, por ejemplo, uno como emprendedor, lo que empieza a veces, bueno, es un tema de que es lo general que empiezan las personas, es a buscar un local, adecuar el local y comienzas a invertir sobre este tema, ¿no? Que yo no estoy tan de acuerdo en poder emprender de esa manera, pero es lo que generalmente se hace. Ahora, tú tomas un tema muy importante, una persona con discapacidad, por ejemplo, el tratar de acceder a un local, igual va a tener que pagar lo mismo que pague cualquier otra persona. Ahí no existe en la parte privada que le den un descuento, un beneficio. Incluso esta persona tendría que adecuar el espacio a sus condiciones y eso tampoco ayuda, ¿no? Y ahí no sé, ¿qué podríamos hacer nosotros que conocemos leyes o poder promover algo en lo que podamos ayudar a estos grupos también? Mira que de parte de colectivos de las personas con discapacidad se han presentado proyectos a la Asamblea para que haya una ley que rija, o sea, que les dé más beneficios a ellos, no solo los beneficios en el sector público, sino también en el privado. Ahora bien, el tema, como tú dices, de pagar un local comercial, es verdad, van a pagar lo mismo que cualquier persona, y el privado muchas veces hasta las personas abusan, ven con discapacidad, le dicen, no, el arriendo valía 300, pero ya le ven, dicen, no, le voy a cobrar 400 porque se abusan de las personas con discapacidad. Ahora bien, sí se pueden crear leyes para proteger a la persona, para proteger los emprendimientos de las personas con discapacidad, se puede enviar un proyecto de ley, se puede modificar una ley, se puede crear una ley, sí, por parte de la Asamblea enviando un proyecto, pero los asambleístas también, ellos solo siguen sus tintes políticos, o sea, solo tramitan leyes que ellos en verdad les interesan o leyes que nos benefician a nosotros como sociedad. Y seguimos cayendo en lo mismo. Más bien deberíamos tratar de cambiar la sociedad, la cultura de nuestra sociedad para poder también seguir ayudando a las personas, porque vivimos en una comunidad en la que tenemos que compartir todos y tratar de llegar a esa equidad como bueno, es tal vez un sueño de pocas personas que las queremos. Muchos otros no compartirán con nuestra forma de pensar, pero hay que hacer algo, ¿no? Sí, exacto, dentro de ese punto, sí, y en base a emprendimientos con personas con discapacidad. En el Ecuador, en lo personal, yo le veo tal como nosotros. Hay que entender que por más de discapacidad que tenga la persona, también nos dan porcentajes. Y ahí
ese vacío actualmente en ciertos tipos de discapacidad en los cuales no especifican todavía estos porcentajes, como por ejemplo el intelectual y el psicosocial, todavía no están catalogados como dementes y por eso tenemos porcentajes bajos y por eso tenemos porcentajes altos. Para eso está el Ministerio de Salud Pública, para especificar todo esto. Y al punto que me voy es que si por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual quiere emprender, desde el emprendimiento, en notaría, cuando ya tenga que hacer algo, va a quedar a disposición del notario en si le ayuda o no le ayuda, en ver si está bien, si está mal, o ya va a existir un pero. Pero lo esencial es de por sí tener la valentía de emprender, porque el hecho de tener una discapacidad no limita, y las personas con discapacidad lo saben, solo que la sociedad les quiere poner ese límite. Y todas las personas con discapacidad lo saben, que no tienen límites, mejor dicho, tienen hasta muchos límites más que nosotros, que pueden llegar hasta más cosas que nosotros mismos. Y este paradigma o este freno que le quieren poner a las personas con discapacidad es la sociedad. Las leyes no, las leyes están muy claras de por sí. Por eso dentro de este ámbito, para cualquier emprendedor que tenga una discapacidad como tal, lo puede hacer y lo puede, y de por sí tiene que tomar en consideración que también la ley le respalda. Y si no, por sí vengan con nosotros los vamos a obligar a que también le respalden, ¿no? Por sí, para eso está el consultorio. Nosotros tenemos una facción del consultorio que se dedica a hacer ayuda social en específico a todos estos grupos de atención prioritaria en todos los aspectos. Entonces, dentro de este ámbito, los emprendimientos nacen, yo creo que más de las ideas, más no del límite de hasta dónde podría llegar una persona con discapacidad o hasta dónde no podría llegar. Entonces, yo creo que ahí están las ideas, ahí está todo, tienen todo el potencial para realizarlo y eso no va a ser un limitante como tal para emprender. Así es, lo que tú dices también, o sea, es bastante claro, ¿no? No tenemos límites. Creo que todas las personas tenemos las capacidades intelectuales o ese bichito de seguir, de progresar, de ser más en la vida, ¿no? De ser mejor cada día uno mismo. Exacto. Y como, bueno, yo también comparto la idea que tú tienes de que no tenemos que tener muchas veces, una discapacidad no es un limitante. Nosotros podemos hacer un montón de cosas maravillosas, incluso hay personas que tienen todas las capacidades del mundo y no lo quieren hacer. Exacto. No lo hacen, se conforman con ciertos temas, están con una zona de confort y no salen de esa zona de confort. Y qué interesante el que también se dé ese apoyo. Yo también soy fiel de la idea de ayudar a las personas, de poder construir sus planes de negocios, poder colaborarles, hacer un estudio de mercado y que sigan y progresen con el tema del emprendimiento. Este también es una forma de poder mostrar algo de lo que se va haciendo, de lo que se va creando, y dentro de su estudio jurídico también el que ayuden a prevalecer los derechos de las personas, sobre todo en este tema de la discapacidad que hemos abordado el día de hoy, es bastante interesante. Ahora, no sé, un poco ya para ir cerrando, creo que nos apasionamos ya con el tema también, que es importante el tener más ideas de estas porque eso también compartimos a las personas, pero no sé qué mensaje ustedes podrían dar tanto a los entes públicos, a los entes privados, a las personas con discapacidad, para que no exista tanta esta vulneración de los derechos como tales. Bien. Bueno, principalmente a las personas con discapacidad, el hecho de tener una discapacidad no es un limitante y de por sí pueden hacer y cumplir todos sus sueños. El hecho de a los entes públicos tienen la obligación, como mismo lo dice públicos, ellos se rigen en base, y si no lo hacen, pues se les obligará a hacer. Igual, de la misma manera, los entes privados, ellos tienen primero que concientizarse un poco más, tener un poco más de conocimiento, porque si no, igual la ley les va a caer. No va a tener de por sí compasión así también como ellos lo hacen con las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les puedo decir. Juanito, de por sí. Bueno, yo en cuanto al tema de que tú hablas, ¿qué consejos les daría? Pues las personas con discapacidad tienen todo el derecho a que ellos, si se ven vulnerados, primero, si hay una vulneración en cuanto a un derecho de ellos a la educación, pueden ir al CONADIS y ahí poner la denuncia, y el CONADIS tendrá que
investigar los hechos de por qué hubo esta vulneración. Si el CONADIS en verdad no hace nada, pues ahí se plantearía una acción de protección y que no se sientan segregados, que se sientan que ellos tienen todas las posibilidades y hasta son más capaces que una persona que no tiene discapacidad de llegar más lejos. Ahora bien, en cuanto a los entes públicos, pues la Constitución de la República dice que las y las autoridades servidores públicos aplicarán las normas de forma clara y precisa, ¿no? Entonces, los servidores saben lo que tienen que aplicar, saben lo que tienen que hacer, conocen de los derechos constitucionales en talento humano, área jurídica, que son los que realizan los actos y todo. Conocen esto, pues tendrían que aplicar con el tema de conciencia, de proteger los derechos, de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidades. Y en cuanto al sector privado, pues que se concienticen más, que conozcan la realidad de que es tener una discapacidad, de vivir el día a día con una discapacidad, que entiendan que la persona con discapacidad tiene más derechos que nosotros, están más garantizados sus derechos que los nuestros. Entonces, que ellos también se concienticen, que lean, que aprendan, que vean que las leyes les favorecen a ellos, que no tomen decisiones, porque yo soy privado, no me puede pasar nada. Ya el público que haga, yo privado tomo las decisiones en mi empresa. Y no es así, porque muchas veces hacen eso y se plantea acciones, garantías jurisdiccionales en contra de estas empresas y después tienen que revertir estos daños y tener ahí una protección de vida de los derechos de las personas. Chévere, Santi, Juanito, qué gusto tener el poder abordar estos temas muy importantes para la ciudadanía, sobre todo. Y no sé cómo les encontramos a ustedes en redes sociales, números de teléfono, pueden tal vez salir consultas sobre este tema que les puedan hacer directamente a ustedes o dejarnos en los comentarios del podcast como tal. Sí, muchas gracias. De por sí, para toda la ciudadanía las consultas no tienen ningún costo, son totalmente gratuitas en el consultorio legal Vanguard. En base a las ubicaciones físicas nos encuentran en la ciudad de Ibarra, en las Sánchez y Cifuentes y Rafael Troya. La sucursal y la matriz está en la Fernando Villamar y Aurelio Mosquera, esquina, cerca al Consejo de la Judicatura. En base a redes sociales, en Facebook nos encuentran de por sí como Consultorio Legal Vanguard, en Instagram como Legal Vanguard Abogados. Dentro de este punto es lo que te podría decir en eso. Claro, no, les vuelvo a agradecer el poder abordar sobre este tema y quiero recalcar que no tenemos límites, nosotros podemos realizar nuestros sueños, podemos trabajar por ellos sin tener limitantes como el tema de discapacidad o dentro de los grupos vulnerables, pero nosotros simplemente necesitamos tener un sueño y esas ganas de poder seguir adelante. Eso creo que es lo primordial, eso lo hemos abordado el día de hoy. Vuelvan a retroalimentarse, búsquenos en las páginas como Alex Rosero, tanto en Facebook, TikTok, Instagram. También estos podcasts están reproducidos en Spotify, en YouTube como Alex Rosero, Billete con Ñeque, el podcast de Alex Rosero. Vamos a seguir posteando más temas interesantes que les va a ustedes agradar. Y estos temas de la ciudadanía como tal, que es algo que también a mí me apasiona, el poder defender los derechos. Estamos aquí, personas que queremos colaborar, como dice Santi y como dice Juanito también. Podemos nosotros dar esa asesoría totalmente gratuita porque lo que queremos es que vivamos en una ciudadanía, en una sociedad equitativa. Es una comunión en la que tenemos que lograrlo. Esto fue un nuevo podcast. Síganos en las redes, coméntenos, denos retroalimentación. Si quieren saber más sobre estos temas, coméntenos, déjenos en las redes sociales y estaríamos para la próxima. Hasta luego.